Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Por fin, y a petición de todos vosotros, íbamos por el tema 2, pero hemos vuelto al tema 1 porque estáis muy interesados en ver el tema 1 del nuevo libro o del libro de este año. Así que pues vamos a ver este nuevo tema, el derecho, origen y un apunte sobre la evolución histórica. Le he dado muchas vueltas a este tema para poder explicaroslo lo mejor posible y bueno, pues este tema pues procede de algunos párrafos y de algunos textos de un documento. Bueno, os lo pasaré por si queréis ver más extensamente todo lo que nos dice y por qué nos lo dice. Bueno, hay algunos razonamientos. Pero bueno, la cuestión es que este es el tema que nos va a entrar en el examen, así que vamos a tratar de encontrar aquellas cosas que nos sirvan para el examen y para las preguntas de test o para las preguntas de desarrollo que pudieran caer, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el origen del derecho. Ya veréis que no hay mucha pregunta de test porque no ha habido exámenes de test sobre este tema y que tampoco hay muchas cuestiones que podamos resaltar. Ahora lo veréis por qué, pero bueno, yo os lo voy a explicar lo mejor que pueda para que lo entendáis, para que tengáis y podáis estudiarlo bien. Bueno, comienza el tema con un esbozo sobre Roma en la historia del mundo. Pues sí, Roma pues habla de 23 siglos que conforman una gran parte de la historia de la humanidad. Para constatarlo, pues no hay más que echar cuentas, aproximadamente 5.000 años de historia, 3.000 antes de Cristo y 2.000 que llevamos en la era cristiana, pues bueno, ya veis que genéricamente lo anterior se denomina prehistoria, porque no hay datos ciertos, así que pues hablamos de los 5 milenios de historia de Roma como una realidad política que ocupa casi la mitad, dándose su fundación en el siglo VIII antes de Cristo en Roma, capital de un imperio de Occidente que cae en el 476 como consecuencia de la conquista de los pueblos bárbaros, da un conjunto de 1.300 años de historia de Roma, sobre todo las últimas 8 centurias, se confunde por absorción con la historia del mundo conocido, pues como sabéis, hasta el descubrimiento de América, pues el mundo conocido, pues básicamente era el continente europeo. Así que, bueno, pues esto es lo que vemos configurando la historia del mundo en Roma, ¿no? Virgilio declara en su Eneida que recuerda, Romano, tú regirás a los pueblos, tus artes serán generar hábitos de paz a las naciones, perdonar a los vencidos y domar la fuerza de los soberbios. Bueno, ya veis que no termina aquí la historia romana. Pues en Europa Occidental la mayor parte de los reinos constituyen entidades nacionales, fruto de la desintegración del Imperio Romano, continuadores de la realidad romana. Como prueba de ello, el propio Odoarco manifiesta su voluntad de ser un mero representante del emperador de Oriente Zenón, al que le remite las insignias imperiales a cambio de ser título de patricio, fundador, del título de ser como fundador de Roma, ¿no? Es título de patricio. Además, Roma mantiene su presencia histórica como la vida política sin solución de continuidad a través del Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. Este imperio oriental fuertemente romanizado, hasta el punto de considerarse que Roma mantiene sus estructuras hasta la queda del Imperio Otomano en 1453. Así, la historia del hombre en su tierra se confunde en más de 2.300 años con la de Roma, al fundirse la civilización en el crisol romano. Pues ya veis, Roma, pueblo capital en la historia de la humanidad, transmite al mundo muchas de sus realidades, que perdurarán en nuestros días. El latín, origen de nuestras lenguas romances, conocimientos y descubrimientos, la agricultura, el arado, la ingeniería civil, militar, el calendario, el sistema numérico, las vías de comunicación, el abastecimiento o el control del ciclo del agua, el arte de la guerra, la organización del territorio y sobre todo el derecho y la romanización son los dos grandes legados. Pregunta que podría ser de test perfectamente, ¿no? ¿Cuáles son los dos grandes legados de Roma a la historia de la humanidad? El derecho y la romanización, aparte, por supuesto, del latín.
Los tres pilares de la civilización, pues bueno, es una trilogía que ya veremos que al principio pues era Grecia, ¿no? Constituye, antes de Roma, pues fue Grecia. Constituye un lugar común que tiene asumido que se desvincula de la paternidad de los tres grandes pilares que sustentan la civilización occidental. Bueno, los tres pilares de la civilización occidental son la filosofía griega, totalmente de acuerdo. La religión o el pensamiento judío-cristiano, número 2, y 3, el derecho romano. Los tres grandes pilares de la civilización occidental, perdón, no occidental, occidental, pregunta de test, ya os lo digo que puede ser la filosofía griega, la religión o el pensamiento judío-cristiano y el derecho romano. ¿Quién enuncia de forma explícita esta trilogía? Pues bueno, un intelectual que es un poeta, Paul Valéry, al preguntarle ¿qué es Europa? Pues responde Atenas, Roma y Jerusalén. La brillante trilogía ha hecho fortuna y comparte por pensadores de muy distinto cariz intelectual ideológico. Así también Sánchez Durá señala Atenas, el placer del conocimiento, la argumentación racional y la idea de hombre como medida de todas las cosas. Roma como el poder estatal organizado, el derecho, el estatus de ciudadano, y Jerusalén como la moral subjetiva y la justicia universal. Pues muy bien, bien definido estos tres grandes pilares en torno a tres ciudades, Atenas, Roma y Jerusalén, con las tres grandes pilares, ¿no? Atenas, el conocimiento racional, la idea del hombre; Roma, el hombre cívico, ¿no? El hombre en su civilización; Roma, poder estatal organizado, derecho y estatus de ciudadano; y Jerusalén, moral y justicia universal. Pues muy bien definido. Así es. Al principio era Grecia, la cuna de nuestra civilización. Grecia. 3 siglos. 3 siglos de la Atena clásica condicionan la historia de la humanidad. La exclusión creadora, seguimos siendo trinitarios, casi todos nuestros esquemas racionales y modelos de argumentación. El respeto por la libertad, el valor de la democracia, los cánones estéticos, el cuidado por educación, proceden de la cultura helénica o griega. Leyendo a Platón, conocimos a su maestro, Sócrates, porque no había nada escrito de él, claro. Desde su magisterio nos legó a su discípulo Aristóteles. Con ellos iniciamos la curiosidad como premisa del saber, la filosofía, el amor por la sabiduría, ya sabéis. Y nos preguntamos sobre los principales interrogantes del ser humano y el mundo en reflexión interrogativa sobre sus últimas causas. No obstante, Grecia no se hubiera proyectado hacia el futuro sin la asunción, en buena parte, de sus principios y valores por el mundo romano. En este sentido, Roma constituye su propia identidad, no solo con sus elementos genuinos, sino a través de la asimilación de aquellos que absorbe. La civitas incorpora la naturalidad de componentes foráneos. Roma se deja conquistar por la Hélade para irradiar su cultura al mundo conocido y proyectarla al futuro, a la posteridad. Como subraya el poeta Horacio, Grecia cautivada por Roma, cautivó a su fiero vencedor y llevó las artes al agreste Lacio y a Postilla al Ampoe. La gloriosa, eso fue Grecia. La grandeza, eso fue Roma. Es probable que el pensamiento filosófico griego fuese objeto de conocimiento como expresión de cultura por los juristas. En ocasiones, aun siendo eminentemente casuísticos, su método se aprecia en el contenido de sus respuestas. En este sentido, entiendo que algunas de sus consideraciones filosóficas más apropiadas a la instrucción que se pretende estudiar. Bueno, la filosofía como saber totalizador es el basamento que sustenta las demás parcelas del conocimiento y el lenguaje es el vínculo de su manifestación. Efectivamente, la filosofía lo es todo, el hombre como ser social,
El hombre en el Estado donde puede desarrollarse, pues todo esto es la herencia de la cultura griega de Aristóteles, sí, claro. Y el lenguaje es el vínculo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social por naturaleza y tiene que vivir en sociedad y en el Estado. Porque tiene el lenguaje, el habla, el vínculo que le relaciona con... buenas tardes, Carla. Lo que le relaciona con los demás. Eso es lo que le permite desarrollarse en sociedad, ¿no? Todo jurista debe asimismo poseer una sólida formación lingüística. Solo desde el uso correcto del lenguaje puede definirse cualquier categoría radicada en el ámbito del derecho. Pues eso, tiene que tener un jurista una formación lingüística adecuada. Hay que leer mucho. Chicos, desde el ámbito del derecho, los significados de los términos presentan significados diferentes. Hay que decidir cuál debe adoptarse y cuál no. Y cuál es de aplicación práctica. Bueno, vamos al segundo pilar, el pensamiento judeocristiano. Por lo que se refiere al cristianismo, Hegel, este filósofo alemán, afirma que es una de las principales raíces de la cultura europea. Sí, claro. Superando a la antigüedad grecolatina en cuanto a la concepción del derecho de la libertad subjetiva. Y añade que solo desde la doctrina cristiana este derecho se convierte en un principio universal de una nueva forma del mundo. El cristianismo, religión para los creyentes, pensamiento para los no creyentes, proporciona un código moral, personal, unas reglas éticas de convivencia social que influyen en la valoración de lo bueno, lo honesto y lo recto. Muchos de nuestros juicios ahora, a la hora de valorar una conducta, traspasan la virtud, la bondad, la misericordia, el perdón, se ven influenciados por ese mensaje. ¿Qué nos quieren decir? Pues nos dicen que al final lo bueno y lo malo y lo que está bien y lo que está mal que dictan las leyes no deja de ser aquello que a nosotros nos parece lo justo y lo correcto, que está influenciado por nuestros valores y por nuestra religión. El cristianismo ha sido fuente de inspiración ininterrumpida en numerosas manifestaciones intelectuales y artísticas, obras pictóricas, escultóricas, durante más de 15 siglos. Estas creaciones geniales de contenidos religiosos, pues bueno, el ingenio humano. George Steiner, que a veces declara agnóstico y otras veces escéptico, y las más ateo, dice que la idea de Europa está entretejida con las doctrinas y con la historia del cristianismo. Cliente de nuestro arte, partitura musical, literatura y pensamiento filosófico están saturados de valores y de referencias cristianas. Bueno, Roma da luz al derecho. Si retomamos sobre la historia, si retornamos sobre la historia y río arriba, al origen de aquel donde brota el caudaloso río que arriba al océano legislativo, comprobaremos que el derecho nace en Roma. Es una invención suya. Son tanto los juristas que han afirmado a lo largo de los siglos que resulta de todo imposible mencionar un elenco que todo el mundo, todos los juristas lo han dicho. Con anterioridad, lo único que existe es una prehistoria del derecho. No existe una experiencia jurídica completa de conceptos, de categorías, con la significación de lo que conocemos hoy de Roma. Pues Roma inicia pues la historia de la ciencia del derecho, el conjunto de disposiciones normativas de los imperios, reinos o pueblos, tales como sumerio, babilónico, egipcio, hebreo, sistemas jurídicos de la antigüedad. Pues bueno, dos de sus monumentos legislativos son el Código de Hammurabi y las leyes de Solón. Pero solo pueden encontrarse rudimentos, atisbos de una cultura jurídica cuya repercusión, pues bueno, entendida como el mantenimiento, pues es en el proceso evolutivo del derecho es un poco escaso, ¿no? Así que los modelos romanos de organización jurídica y política del individuo y de la sociedad son imperecederos. Así, su derecho privado, regulador de un cúmulo de circunstancias sociales, familiares y patrimoniales, ya veis, derecho romano, derecho privado, ¿qué regula? Pregunta de test. Circunstancias sociales, familiares y patrimoniales del individuo en relación con otros. Y por otra parte, este es derecho privado y por otra parte esa distinción de derecho público que vimos en el tema anterior, que establece distintos órganos en el ejercicio del poder político y que regula las relaciones del individuo con los entes públicos.
Y aquí va la crítica. Todos los días se crea derecho, pero también todos los días se legisla. ¿Dónde se legisla? En el Parlamento. ¿Quién en el Parlamento? Los políticos, el poder legislativo. Vale. Dicho esto, veamos que más que legisladores y leguleyos, más que juristas, creen haber hallado ilusorias novedades que desde hace 20 siglos los jurisconsultos romanos ya descubrieron y que desde hace 9 los maestros glosadores comentaristas ya transmitieron, llegando hasta hoy incólumes en una medida nada desdeñable. Dicho de otra forma, todos los días hay algunos legisladores y legistas y leguleyos que pretenden haber creado algo, pues dato creado ya en muchas partes, mucho de ello está ya creado hace 20 siglos. Bueno, la primera recepción del derecho romano. El derecho romano, causa del nacimiento de la universidad. ¿Pita mucho aquí la universidad? Pues bueno, no excesivamente, salvo para dar importancia a los maestros glosadores. Eso sí. Pues de ahí que nos diga que en 1088, que suele considerarse el año en que se inicia la enseñanza organizada en Bolonia medieval, unos maestros de la lógica y la gramática comienzan a estudiar los textos contenidos en el Digesto de Justiniano, pregunta de test, y comienzan a difundirse copias a través de centenares de manuscritos denominados Vulgata. Con Irnerio, el primer maestro glosador, aquí tenéis un cuadro de Irnerio, el primer maestro glosador, comienza lo que se denomina la segunda vía del derecho romano, o recepción del derecho romano de Occidente. Bueno, esta expresión más utilizada es formulada por Federico Carlos von Savigny. Bueno, hay que decir de esto que la primera vida del derecho romano es una expresión que se atribuye a Paul Vinogradov, pero en su tratado Roman Law in Medieval Europe. Pero en la expresión de recepción del derecho romano de Occidente, esta sí que se ha formulado por Federico Carlos von Savigny. Pregunta de test. Aquí lo tenéis en rojo que puede caer. En sus estudios de derecho medieval. Son muy pocas las noticias que tenemos de nuestro amigo primer glosador Irnerio. Pues bueno, su portentosa obra rebasa los fines de Bolonia, que se denomina la lucerna del derecho. Nace Bolonia dentro de la enseñanza del trivium. En particular, relación con la retórica dialéctica, comienza a explicar nociones de las instituciones jurídicas de Justiniano. ¿Pero qué es esto del trivium? ¿Qué nos está contando? Vamos a ver. En la Edad Media, aquí os he puesto una aclaración a ver si entendemos esto. En la Edad Media se había dividido la enseñanza, que las dos escuelas, en dos grandes secciones. La primera se llamaba trivium y la segunda quadrivium. Trivio comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica. Y quadrivio alcanzaba la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Por eso, dentro de la enseñanza del trivium, que es gramática, dialéctica y retórica, pues en esa parte comienza a explicar nociones jurídicas, instituciones de Justiniano, en esa parte de la enseñanza de la Edad Media, porque si no esto no se entiende, si no lo entendemos lo que nos quieren decir. Trabaja para la vicaría del emperador sacro del Imperio de Italia, al principio realiza funciones de asesor de un tribunal y luego nombrado juez, y así comienza su dedicación al derecho y al objeto de estudio que fue el digesto, de nuestro amigo Irnerio. Pues bien, Irnerio funda un stadium en el año 1089, siendo este el origen de la Universidad de Bolonia. El alma mater studium de Bolonia organiza en sus orígenes un conjunto de estudiantes pertenecientes a distintas naciones que congregan en una única forma asociativa. Proporciona distintos privilegios, que se sienten unidos por un juramento de pertenencia a esa universidad y que se reúnen en torno a unos maestros reconocidos, los rectores de esas universidades, ahora llamados rectores de esas universidades.
El único objeto de estudio y de investigación, diríamos hoy, de la docencia en esa universidad fue el digesto, el mayor tesoro jurídico de la historia de la creencia del derecho. Puede afirmarse que la universidad nace para estudiar, en exclusiva, para estudiar el derecho romano. Pregunta de test. Y constituye la única materia durante 2 siglos que se estudia y se enseña en la incipiente Universidad de Bolonia. Hay que esperar hasta el siglo XIV para que al estudio jurídico de textos romanos se incorporen artes liberales, estudios de medicina, filosofía, aritmética, astronomía. Los estudios de esta comienzan en los claustros de la Catedral de Notre Dame, en París, y da lugar al surgimiento de la Universidad de la Sorbona. El estudio del derecho romano es también para otras ciudades causa de fundación de sus universidades. La de Padua, grupo de estudiantes, se reúnen, se transfieren a Padua por discrepancias con Bolonia. El derecho romano es las principales causas de creación de la Universidad de Montpellier en el siglo XII, que se funda Placentino, discípulo de Irnerio, es profesor en su propio Stadium de Bolonia y lleva los estudios del derecho romano a Francia, Montpellier, elegida por el Papa Nicolás IV, que funcionaba como una escuela de medicina prestigiosa. Pues muy bien. Ya veis el origen de la universidad. Las glosas. Los maestros glosadores son conocidos en la ciudad y en torno a ellos surgen grupos de estudiantes con finalidad de que se expliquen lo que decían los juristas romanos. Se cometían su conocida habilidad dictaminada. Como forma de análisis jurídico y como modo de preparar sus lecciones, los maestros de Bolonia decidieron hacer comentarios aclaratorios que insertan en los códigos. Lo vimos aquí el otro día. Las que utilizaban en los propios fragmentos recopilados. Las glosas presentan al menos en el espíritu de los autores una finalidad explicatoria, no interpretativa. Pregunta de test. Las glosas tienen una finalidad explicatoria, no interpretativa. Siempre tuvieron las mismas un interés práctico y con ellas se trataba de que el derecho, contenido en fragmentos como el digesto, pudiera ser invocado como derecho supletorio o aplicado formando parte del ius comune de los tribunales, que tienen la capacidad de dictar sentencias en cuestiones problemáticas que se sometían a su jurisdicción. Las glosas breves solían insertarse en el texto de forma interlineal entre las líneas en el texto de los pasajes, mientras las más exentas iban al margen. Un conjunto de glosas que se refería a una materia se convertía en una obra propia. Los glosadores fueron capaces de, a través de su exhaustivo y profundo conocimiento de los textos, de formular reglas generales determinados brocardos, denominados brocardos, lo corregiremos, a ver si lo podemos escribir corregido. Denominados brocardos. También escribieron obras doctrinales referidas a una institución jurídica particular de fragmentos. Por último, las obras que formaban parte de un extenso conjunto de glosas del digesto son las llamadas sumas. Un conjunto de glosas sobre un conjunto del digesto son las llamadas sumas. La más célebre y exhaustiva es la suma de Azón. Supervivencia del derecho romano. Supervivencia del derecho romano. Bueno, después de la vigencia del derecho romano, desde el siglo VII hasta el siglo V antes de Cristo, hasta el siglo V después de Cristo, puede hablarse con propiedad de una supervivencia. Con este término, pregunta de desarrollo o de test, con este término se señala el tiempo que media entre la aparición de la escuela de los glosadores y la conclusión de las labores de los procesos codificadores europeos. Este tiempo es el que se habla de supervivencia. Constata Rafael Domingo que el derecho romano fue un derecho constituido caso a caso.
es modelo para otros sistemas jurídicos y fundamento incipiente del derecho global. En cuanto a la influencia del derecho romano en la historia del derecho español, debe destacarse su recepción, casi transcripción de una parte de nuestro momento jurídico representativo y trascendental, que son las leyes de partida del rey Alfonso X el Sabio, pregunta que cayó en febrero de 2017 y en febrero de 2012 de otros exámenes. El influjo de las partidas supera con mucho el territorio peninsular y se extiende por todo el continente iberoamericano, tanto en la época española como más tarde en su periodo de independencia de las naciones que lo conforman. Asimismo, se siente con fuerza el influjo en Portugal, pues en las ordenanzas alfonsinas de mediados del siglo XV se describen gran parte de las partidas. Los fragmentos jurisprudenciales recogidos en la compilación de Justiniano denominada Corpus Juris Civilis a partir de la edición de Dionisio de Godofredo en 1583 en Ginebra, se aplican ante los tribunales de Europa continental hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Importante. Ella puede predicarse incluso en el ámbito del derecho inglés y escocés. Así Bernardo, cuando se refiere al ámbito jurídico escocés, dice que la adopción del derecho romano no fue el resultado de un acto legislativo, ni de la autoridad política, ni de un movimiento de un pueblo. Fue un movimiento intelectual de juristas, porque los abogados tenían conocimiento profundo del derecho romano y los tribunales apoyaban sus sentencias en dictámenes y en textos romanos. Además, puede señalarse otra consideración de penetración por osmosis, por capilaridad, ¿no?, de las categorías de los romanas a lo largo de los siglos en instituciones jurídicas romanas, como las creaciones desde Grecia, pues se han introducido en el acervo social, aunque se olvide su autoría, pues bueno, llega a confundirse con el llamado saber popular, ¿no? A veces, pues, las categorías romanas se van confundiendo hasta llegar a fundirse con el saber popular o la costumbre, ¿no? Vigencia temporal del derecho romano. Pues bueno, Hegel no oculta su predilección por Grecia y afirmó que la aportación inigualable de Roma es la creación del derecho. Solo la ignorancia puede discutir esta afirmación. Se pueden citar como ejemplo, pues, categorías romanas, pues todas las del derecho civil, todas. Pues dolo y penal. Dolo, culpa, responsabilidad contractual, sucesión testada, pues aquí tienes una lista de cosas que este es imposible que os pueda caer en nada, ¿no? Porque es una barbaridad. Aquí hacer una lista de todas las categorías jurídicas romanas que están vigentes en la actualidad y que, bueno, pues es enorme. Los prudentes romanos, en especial, como labor creadora de la etapa clásica, si bien se inicia un proceso configurador, también puede ser interesante. Bastantes categorías en la época clásica o republicana. Bastantes categorías han modificado el concepto de romano de usufructo. Es decir, a lo largo del tiempo el concepto de usufructo pues, se ha mantenido igualmente. Nuestro Código Civil, en el artículo 467, pregunta de test, reitera, usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia. Así, una transcripción de la definición de usufructo dice usufructos es ius alienis rebus utendi e frutendi salvarerum substantia, es decir, lo mismo que había en Roma, exactamente lo mismo. Son categorías que no se han modificado en el tiempo. Los más acreditados autores siguen comenzando en sus estudios de usufructo pues con este ius controversium, esta controversia, y bueno, pues parten de esta idea, ¿no? De que no ha sido inmodificada. Así, en el ámbito, pues puede verse con facilidad, pues el contenido de instituciones imperiales, manuales del siglo I, pues bueno, que colaboraban, había una organización política, los pueblos conquistados, romanizados. A Roma debemos, pues, referirnos para encontrar una estructura administrativa que conforma el núcleo de lo público como esa expresión que pertenece al pueblo, al populus, al pueblo, leundates. Además, estas constituciones configuran el núcleo básico
de un sinfín de categorías y conceptos publicistas, tales como dominio público, obras, concesiones, contrataciones, asistencia sanitaria, vías, agua, bueno, otro elenco, ejemplos, que no sé muy bien qué sentido tiene ver todos estos ejemplos cuando no se define ni se conoce nada, ¿no? Por vosotros. Pero bueno. Y vamos por último con los sistemas abiertos y cerrados. Obviamente esto veremos más adelante en otro tema y durante todos los temas más en profundidad, pero ya nos sienta un poco las bases de qué van los sistemas abiertos y cerrados en la historia del derecho en la humanidad. Los sistemas abiertos, la doctrina, al realizar un análisis comparado entre distintos ordenamientos jurídicos de distintos países, distingue dos grandes categorías, comprensivas cada una de ellas de un conjunto plural que agrupa ordenamientos que presentan un sistema similar de producción del derecho. Así, la principal bipartición diferencia entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Por un lado tenemos el Common Law y por otro lado el Civil Law. Constituyen dos espléndidas experiencias de la ciencia del derecho. Y la expresión bimembre de dos miembros, Common Law, considerada en todo el mundo, pues no contiene una precisa traducción, pues su literalidad, derecho común, pues traiciona su espíritu. Tal apelativo responde a su origen que se remonta a la conquista de normanda de Britania en el siglo XI. En aquel momento, y frente a la diversidad jurídica de aquella época medieval, la diversidad jurídica existía, pues debido al conjunto disperso de diferentes costumbres locales vigentes, pues entre la Iglesia, los gremios y la nobleza, pues se impone un orden jurídico común a todos ellos. Ante la dispersión de esas normas de la Iglesia, de los gremios y de la nobleza, pues tenemos poco a poco un derecho común a todos ellos que permiten cierta unidad, que le da cierta coherencia, cierta unidad, pues de aplicación a todos los tribunales del nuevo reino, siendo esta justificación histórica de esta mitología, no me gusta el que pone ahí, no, eso está mal. A ver, ¿qué quería decir ahí? La aplicación a los tribunales. Común, de aplicación a todos los tribunales del nuevo reino, siendo esta justificación histórica de su terminología, no responde a su posterior realidad, efectivamente. En este sentido, Common Law representa un sistema abierto, en el que su derecho, común a todos, no se encuentra encerrado, por eso es abierto, porque no está encerrado en código, sino que es un derecho jurisprudencial, que continúa a través de pronunciamientos que dictan los jueces y tribunales, siendo de importancia capital los inspirados en la equidad, equity. Como es sabido, los sistemas abiertos por antonomasia es el británico, o anglosajón, ¿no? Si ya cogemos todo. Basado en el principio del método de un caso, el case law, el método de un caso, y por extensión, el sistema judicial norteamericano. Estas dos realidades de trascendencia e influencia en todos los ámbitos jurídicos participan de un sistema, la mayor parte de miembros de la Commonwealth. Países, pues riqueza común, ¿no? Países históricamente ligados al Reino Unido, entre los que destacan Australia, Canadá y la India. ¿Vale? Hasta aquí tenemos sistema abierto. Emitido por los jueces, por los tribunales, no escrito o no predominantemente escrito. Frente a esta categoría está la Civil Law, el sistema en el que se encuadran los ordenamientos jurídicos de los países, en un principio de Europa continental, y luego se añaden los nuevos estados de América y de Iberoamérica, por el influjo de España y también de Portugal.
son los sistemas cerrados, sistemas abiertos por un lado y cerrados. ¿Por qué? Porque sus textos no están encerrados. Los cerrados sí que están encerrados en textos escritos, que los particulares pueden invocar para fundamentar su pretensión en un juicio o la defensa de sus derechos objetivos ante los tribunales. En ellos adquiere una importancia decisiva ese principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque está escrito en un texto. Pues el tribunal está obligado a resolver la controversia que se plantea en el juicio aplicando un derecho preexistente, un derecho objetivo conocido por las partes. ¿Por qué? Pues porque está escrito en un texto, en ese código, en ese texto cerrado de ese sistema cerrado. Y bueno, y con esto pues hemos terminado el tema. Dar una vuelta a ese tema. Os voy a dejar un enlace donde podéis descargar el tema o el libro o el discurso de donde salen todas estas ideas que vienen con sus notas al pie, con sus apreciaciones y que quizá os puedan servir de algo más, no sé. Pero bueno, aquí lo tenéis. Este es el tema 1. Y bueno, con esto pues no hay mucho más sobre este tema. Cualquier duda, cualquier cosa, me preguntáis, la dejáis en comentarios o lo que queráis, ¿vale? Así que pues aquí damos por finalizada esta grabación y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.